Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren navegando las aguas de la vida con una brisa favorable. Hoy, sin embargo, vamos a sumergirnos en aguas turbulentas, en un misterio que ha logrado sacudir los cimientos de la tranquilidad, una desaparición que ha desatado un torbellino de interrogantes y ha alimentado una plétora de teorías conspirativas. Nos adentraremos en las profundidades del enigmático caso de Ande, cuya existencia se desdibujó misteriosamente tras un acalorado altercado con Kerem. Ya el título, lo sé, promete un viaje al borde del precipicio, ¿verdad? Pero créanme, la trama que se esconde tras estas pocas palabras es infinitamente más fascinante e intrincada y, debo admitirlo, francamente escalofriante. Prepárense para desentrañar cada hilo, cada pista esquiva, cada posible explicación, en nuestra búsqueda incansable por comprender qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Ande. Y antes de lanzarnos de cabeza a este abismo de enigma, quiero recordarles algo de suma importancia. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, si ese botón rojo de suscribir aún no ha sido oprimido, este es el momento propicio. Hagan clic en él y no olviden activar la campana de notificaciones para que ninguna de nuestras futuras incursiones en lo insólito o lo insospechado se les escape. Porque créanme, tenemos un caudal de contenido intrigante esperando ser descubierto. Ahora sí, sin más dilaciones, demos inicio a este viaje hacia el corazón del misterio. La narrativa de Ande y Kerem, al menos en la versión que ha trascendido al dominio público, se tiñe de una oscuridad perturbadora a partir de un punto de inflexión específico, una discusión de proporciones épicas entre ellos. Los detalles precisos de este enfrentamiento, como es habitual en casos de tan delicada índole, permanecen velados por un manto de imprecisión. Sin embargo, lo que sí se da por sentado, o al menos lo que resuena en los ecos de los rumores y lo que se indaga en las investigaciones, es que este altercado funcionó como el detonante, la chispa que encendió la hecatombe. Intenten visualizar la escena: dos individuos que hasta ese instante compartían un nexo, un pasado entrelazado, quizás un futuro que se proyectaba en conjunto, y de repente, todo ese tejido se desgarra en una confrontación explosiva. ¿Qué pudo haber alcanzado una gravedad tal como para desencadenar un desenlace tan drástico, tan irreversible? Esa, damas y caballeros, es la pregunta que resuena como un eco en la inmensidad de la incertidumbre, ¿no es así? Las versiones, por supuesto, difieren y se ramifican. Algunas señalan hacia los celos, esa sombra insidiosa que corroe las relaciones, otras apuntan a desavenencias económicas, a las deudas que ahogan o a las ambiciones que se estrellan. Incluso se ha tejido la hipótesis de una tercera persona, un elemento externo que se inmiscuyó en su dinámica, desequilibrándola fatalmente. Lo que es innegable, lo que se erige como un hecho incontestable, es que tras ese enfrentamiento, Ande se desvaneció. Literalmente se esfumó del mapa. Las horas inmediatas y los días subsiguientes a la desaparición de Ande debieron ser un torbellino de pánico desenfrenado y confusión absoluta. Sus círculos más cercanos, sus amigos, su familia, y muy probablemente el propio Kerem, habrán iniciado una búsqueda febril, desesperada, recorriendo cada rincón, cada posible rastro. Las autoridades, al ser informadas de este vacío abrupto, habrán activado los protocolos de emergencia, desplegando sus recursos, entrevistando a cada persona en el perímetro cercano, escudriñando sus últimas comunicaciones, analizando sus movimientos en las horas previas. Pero el tiempo, como un adversario implacable en este tipo de situaciones, se erige como el enemigo más acérrimo. Cada minuto que se escapa sin un atisbo de Ande, cada segundo que transcurre en la nada, incrementa la angustia de quienes la buscan y, lamentablemente, amplifica las posibilidades de un desenlace trágico o, en el escenario más optimista, de que las pistas se enfríen hasta volverse irremediables. Y es aquí, en este laberinto de incertidumbre, donde Kerem emerge como una figura central, una pieza clave inextricablemente ligada a la desaparición. Al ser la última persona conocida con la que Ande sostuvo una confrontación significativa, Kerem se convierte, casi por una inercia lógica de las circunstancias, en un foco de atención ineludible para la investigación. Las preguntas que inevitablemente asaltan la mente de todos los que seguimos este caso son múltiples y apremiantes. ¿Qué sabe Kerem? ¿Cuál fue su proceder inmediatamente después de la pelea? ¿Colaboró con la diligencia y la transparencia esperadas por las autoridades? ¿Podría él, de alguna manera, haber tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en la desaparición de Ande? Estas son precisamente las incógnitas que han servido de combustible a un sinfín de teorías y a una cascada incesante de especulaciones. Las investigaciones, como era de esperar y como dictan los principios de la lógica criminal, se concentraron de manera muy particular en él.
¿Por qué esta focalización? Sencillamente porque se erige como la persona más cercana al último evento documentado en la vida de Ande antes de su súbita desaparición. Los detectives, los psicólogos forenses, los especialistas en casos de perfiles criminales, se han sumergido en el análisis minucioso de cada detalle de su comportamiento, de cada matiz en sus declaraciones. ¿Se mostró evasivo ante las preguntas? Su preocupación pareció genuina y desconsolada, o por el contrario, su actitud denotó una inquietante frialdad, una sospechosa distancia. La presión mediática y el escrutinio público sobre Kerem debieron ser, y probablemente continúan siendo, de una intensidad abrumadora. Imaginen por un instante la carga que supone ser señalado, siquiera de forma tácita o implícita, como un potencial implicado en la desaparición de una persona. Es un peso que sin duda marca y deja cicatrices profundas. En este vórtice de hipótesis, se han barajado múltiples escenarios, cada uno con su propio matiz de inquietud. Una de las conjeturas más sombrías postula que la discusión entre Ande y Kerem escaló a niveles de violencia extrema, desembocando en consecuencias trágicas e irreparables para Ande y que Kerem, por motivos que solo él conoce, optó por silenciar la verdad, por ocultar los hechos. Este escenario podría explicar la súbita desaparición, ya sea como resultado de un acto impulsivo, una reacción visceral a una discusión que se salió de control de forma catastrófica, o incluso como parte de un plan meticulosamente orquestado. Otra posibilidad, si bien menos violenta en su concepción, no por ello menos desconcertante, sugiere que Ande, tras el acalorado intercambio verbal con Kerem, tomó la decisión de desaparecer por su propia voluntad. Quizás la pelea representó la gota que colmó el vaso de una situación personal insostenible, un punto de quiebre que la impulsó a ver la desaparición como la única vía de escape viable. Sin embargo, si esta fuera la hipótesis correcta, la pregunta que se impone de manera casi automática es ¿por qué no ha habido ninguna noticia, ningún indicio, ningún contacto de ella desde entonces? ¿Dónde podría haberse refugiado? ¿Qué la impulsó a romper todos sus vínculos? Y luego, como un rayo de luz incierta en medio de la penumbra, emerge la posibilidad de que la explicación del enigma sea completamente ajena a la dinámica entre Ande y Kerem. Quizás la pelea, tan comentada y analizada, fue meramente un telón de fondo, un evento circunstancial que coincidió, de forma cruel y desafortunada, con algo mucho más siniestro que estaba a punto de acontecerle a Ande. Podría haber sido víctima de un secuestro, de un accidente inesperado en su trayecto, o incluso podría haber estado involucrada en alguna actividad o plan propio que Kerem desconocía por completo. No obstante, la ausencia total de cualquier tipo de comunicación o rastro de Ande desde aquel momento crucial es precisamente lo que hace que la conexión con la pelea y con Kerem sea una hebra tan poderosa, tan difícil de ignorar en el tapiz de este misterio. Los medios de comunicación, como era de esperar y como suele suceder en casos de esta magnitud, desempeñaron un papel fundamental en la difusión y en la amplificación de esta historia. Las noticias, los reportajes detallados, las entrevistas a personas del círculo íntimo de Ande y Kerem, todo contribuyó a mantener el caso latente en la esfera pública, alimentando el interés colectivo. Y con la difusión masiva, invariablemente llegaron las especulaciones desenfrenadas, los rumores sin fundamento, las teorías de conspiración que se propagaron como la pólvora. Las redes sociales se transformaron en un hervidero de hipótesis, cada una más elaborada, más fantasiosa que la anterior. Vimos fervientes defensores de Kerem, quienes lo exoneraban de toda culpa, y a otros tantos que lo señalaban sin piedad, convirtiéndolo en el villano de esta trágica obra. Esta avalancha de información, frecuentemente contradictoria, carente de verificación y teñida de subjetividad, puede generar una confusión abrumadora y, en ocasiones, resultar sumamente perjudicial tanto para el curso de la investigación como para las personas directamente afectadas por esta tragedia. ¿Qué elementos concretos se han considerado en el entramado de la investigación? Se ha realizado un escrutinio exhaustivo de los teléfonos móviles de Ande y Kerem, buscando rastros en mensajes de texto, registros de llamadas y datos de geolocalización. Se han revisado minuciosamente las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las zonas donde se presume que estuvieron Ande y Kerem en los momentos previos a la desaparición. Se han llevado a cabo interrogatorios a testigos potenciales que pudieran haber presenciado algún indicio sospechoso. Se han rastreado posibles RU. Tas de escape, lugares de posible ocultamiento o escondites. Cada pequeño detalle, cada aparente inconsistencia en las declaraciones, cada pieza de evidencia, por insignificante que pueda parecer a primera vista, se convierte en un valioso eslabón en la cadena del misterio.
Pero la cruda realidad, y esto es lo que confiere a este enigma una atmósfera tan sobrecogedora, es que a día de hoy, no existe una respuesta definitiva. El caso de Ande, a pesar de todos los esfuerzos, de todas las investigaciones, sigue abierto. Las autoridades, hasta donde la información ha trascendido públicamente, no han logrado alcanzar una conclusión firme, un veredicto irrefutable. Esto deja un vacío inmenso, un espacio fértil para la imaginación, para el miedo, e incluso para la esperanza, dependiendo siempre de la perspectiva desde la cual se aborde el enigma. Es fundamental mantener presente, y esto es un llamado a la reflexión para todos nosotros, que a pesar de la vorágine de especulaciones y teorías que han florecido, Ande es una persona real. Una persona desaparecida, cuyo paradero se desconoce, y cuya ausencia ha dejado un hueco imborrable. Detrás de toda esta intriga, de este misterio que acapara titulares y debates, existen familias y amigos que sufren, que claman por respuestas, que anhelan fervientemente que Ande reaparezca sana y salva. Es fácil dejarse seducir por el morbo inherente a este tipo de historias, dejarse arrastrar por las teorías más sensacionalistas y escandalosas, pero es de vital importancia mantener un respeto profundo por la situación que atraviesan las personas afectadas y por la gravedad de la desaparición. Si nos detenemos a pensar en la situación de Kerem, su posición es extremadamente compleja y delicada. Si él posee información crucial que ha decidido retener, las consecuencias legales y morales de su silencio serían devastadoras, tanto para él como para la causa de Ande. Por otro lado, si él es inocente, carga con el peso insoportable de ser la última persona con quien Ande tuvo un contacto significativo, y esa etiqueta, ese estigma, es extraordinariamente difícil de borrar. La presión constante, el escrutinio implacable de la opinión pública, la angustia perpetua de no saber qué le sucedió a Ande, todo ello debió constituir una carga emocional casi insoportable. En ocasiones, la cruda realidad tiene la capacidad de superar con creces los argumentos más inverosímiles de la ficción, y este caso es un ejemplo palmario de ello. La desaparición de una persona es, sin duda alguna, uno de los eventos más desgarradores y traumáticos que pueden acontecer en la vida de un ser humano. La incertidumbre perenne, la ausencia de un cierre definitivo, la esperanza inquebrantable, aunque a veces menguante, de que la persona querida reaparezca, todo ello deja cicatrices profundas, marcas indelebles en el alma. Hemos intentado desgranar las diversas aristas de este enigmático caso, desde la pelea inicial que actuó como posible catalizador, pasando por el papel central de Kerem en el desarrollo de la investigación, hasta la miríada de teorías que han surgido, y el curso que la investigación ha tomado. Lo que se revela con claridad meridiana es que el misterio de la desaparición de Ande se erige como uno de esos casos que te marcan de por vida, que te obligan a reflexionar sobre la fragilidad intrínseca de la existencia humana y sobre la vertiginosa celeridad con la que las circunstancias pueden dar un giro de 180 grados. Y con estas reflexiones llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado arrojar luz, desentrañar, uno de los misterios más intrigantes y perturbadores que han envuelto la súbita desaparición de Ande, aquel fatídico desenlace tras su altercado con Kerem. Como hemos podido constatar a lo largo de este análisis, permanecen en el aire innumerables preguntas sin respuesta, una densa nebulosa de teorías que flotan sin cesar, pero la verdad absoluta, la verdad incontrovertible, parece seguir esquiva, oculta en las sombras. Hemos repasado los puntos cardinales de este enigma, la discusión como posible detonante, la figura protagónica de Kerem en el foco de la investigación, la vasta constelación de hipótesis que abarca desde la tragedia más espantosa hasta la fuga voluntaria y calculada, y la persistencia del misterio, manteniendo a todos en un estado de expectación y zozobra. Esperamos de corazón que este recorrido por el enigma de Ande les haya resultado tan cautivador y estimulante como a nosotros nos ha supuesto la investigación y la exposición del caso. La historia de Ande no es solo un relato de desaparición, es un sombrío recordatorio de las intrincadas complejidades que tejen las relaciones humanas y de las inesperadas y a menudo crueles vueltas que puede dar el destino. Agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser que hayan llegado hasta este punto, que nos hayan acompañado en este exhaustivo análisis. Su tiempo y su atención son, sin lugar a dudas, los bienes más preciados que pueden ofrecernos. Ahora, con la mente abierta y el espíritu receptivo, nos encantaría conocer sus impresiones. ¿Qué opinan ustedes sobre el caso de Ande? ¿Poseen alguna teoría que no hayamos abordado en este vídeo? ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel que Kerem ha jugado en todo este entramado? Les invitamos a dejar sus comentarios en la sección de abajo, porque nos nutrimos de sus perspectivas y valoramos enormemente la generación de un debate constructivo y enriquecedor.
Y si este vídeo ha logrado despertar su curiosidad, dejarles sumidos en la intriga o simplemente han disfrutado del contenido que les hemos presentado, por favor, hagan su aprecio visible para nuestro canal. Regálenos un gran me gusta a este vídeo, compartan esta historia con sus amigos y familiares para que un mayor número de personas pueda conocer y reflexionar sobre este misterio, y si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, por favor, no duden en pulsar el botón de suscribir y activar esa campanita. Su apoyo es nuestro motor principal para seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, donde desvelaremos más misterios y compartiremos más historias que, sin duda, los dejarán sin aliento. Hasta pronto.